Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Sebane. Vamos a hablar en esta oportunidad de signos ultrasonográficos de COVID y probabilidad diagnóstica y de seguimiento. En las insuficiencias ventilatorias o respiratorias siempre decimos qué tiempo es pulmón. El diagnóstico temprano mejora el outcome y los diagnósticos complementarios como la radiografía es de uso racional habitualmente y la tomografía es el gold standard. Pero la ecografía pulmonar, ¿en dónde la introducimos? En este trabajo publicado en la Clinical Image en 2020 se evidencia cuáles son los signos radiográficos del COVID-19. Y la conclusión llega que la radiografía es menos sensible en la detección de neumonía por COVID en comparación con la tomografía, con una sensibilidad radiográfica del 69%. Los hallazgos más comunes reportados por tomografía del COVID son las opacidades en vidrio esmerilado y la consolidación pulmonar en pacientes más graves. Las opacidades de vidrio esmerilado en la tomografía son extremadamente difíciles de detectar por radiografía en el inicio de la neumonía por COVID. En este otro trabajo de la Radiology del 2019 se analizaron 1000 pacientes donde se les hizo el PCR, por lo cual dio positivo 600, y de estos 600 se hizo tomografía computada, por lo cual el 98% fue positivo. Esto habla que tiene la tomografía computada una sensibilidad del 94% y el estudio de PCR una sensibilidad del 66%. Como vemos acá, en este trabajo, lo más característico son tomográficos, son los vidrios esmerilados de forma periférica y también algunos más centrales, y en las bases puede evolucionar a consolidación. Entonces fíjense que los hallazgos más comunes, el 86% son los vidrios esmerilados, consolidación 29%, el crazy pabbing el 19%, como los signos más habituales de ver en la tomografía con neumonía por COVID. Posteriormente empiezan a salir trabajos en el 2019 y 2020 sobre las características ecográficas de neumonías por COVID-19. Otro trabajo también, en este caso un trabajo realizado en Roma, donde se muestran los signos ecográficos específicos también en neumonías por COVID-19. Y este último trabajo también de Moore, donde evidencia también los signos ultrasonográficos de neumonías por COVID-19. Y llegamos a este trabajo de Volpicelli, que habla sobre las imágenes específicas de COVID-19 en neumonía. Volpicelli es un gran estudioso de la ecografía pulmonar de la Universidad de Luigi Gonzaga en Turín de Italia. ¿Qué es lo que descubrió él? Que el rasgo característico visible en todos los pacientes con neumonía son las opacidades de vidrio esmerilado, un término descriptivo que indica alteración intersticial de parénquima. El COVID-19 típicamente induce una neumonía bilateral, difusa intersticial, con lesiones de distribución asimétrica, parcheada, que afecta principalmente a la periferia pulmonar. Esto hace que sea adecuado para la investigación por el ultrasonido. La alternancia del vidrio esmerilado y las consolidaciones puede observarse bien mediante el ultrasonido. Técnicamente se utiliza un traductor convexo de frecuencias bajas, de 3,5 a 4, y el foco colocado en el lugar de la pleura. Se explora 12 áreas pulmonares. Entonces, aquí vamos a ver cómo examinamos un paciente con neumonía de la línea media
clavicular de forma longitudinal y después de forma transversal. Segmento 1 y segmento 2. Le hacemos levantar bien el brazo y analizamos nuevamente, inclinado de esa forma, el traductor, todo el segmento 3 y el segmento 4, de forma longitudinal y transversal. Después nos vamos a la espalda de ese hemitórax. Le hacemos cerrar los brazos, por lo cual la escápula sale. Entonces podemos evidenciar este otro segmento, que sería el segmento 5, y el segmento 6 dorsal del hemitórax derecho. Del lado izquierdo, lo mismo, tenemos un segmento acá, pero el segundo segmento está en el área cardíaca, así que no lo analizamos porque no hay pulmón. Así que después vamos al segmento 3, mediaxilar, y el segmento 4. Y finalmente nos vamos a la parte dorsal. ¡Alto lomo, loco! El segmento 5 y el segmento 6 también de forma longitudinal y transversal. Los principales signos no específicos de la ecografía pulmonar de COVID-19 son líneas B, que se visualizan de diferentes formas, que pueden ser de forma separadas, aisladas, o sino también múltiples o coalescentes, que dan la apariencia del pulmón blanco brillante. También se visualizan consolidaciones subpleurales y la línea pleural irregular. Estos son signos no específicos. Entonces, como vemos acá, se evidencia múltiples líneas B de forma aislada. En esta otra imagen vemos ya consolidación subpleural, ¿sí? Signos no específicos del COVID-19. En traductor convexo vemos múltiples, acá líneas B coalescentes o pulmón blanco, también signos no específicos de neumonía por COVID. Los principales signos específicos en la ecografía pulmonar: en las primeras fases de la neumonía se visualiza un artefacto brillante en forma de banda que se extiende de una gran parte de la línea pleural regular, a menudo aparece y desaparece con un efecto de encendido y apagado. Este signo demuestra en fases muy agudas de las lesiones de vidrio esmerilado durante la propagación temprana de la enfermedad, cuando las áreas limitadas de lesiones se alternan con parénquima pulmonar normal. Este nombre lo llamamos haz de luz o light beam, que puede describirse bien este artefacto como un gran haz de luz en banda que a veces aparece y desaparece durante la respiración. Identificar este signo ayuda a caracterizar el patrón específico ultrasonográfico del COVID-19. Veamos aquí cómo se ve la línea pleural regular y el haz de luz, la banda gruesa hiperecogénica típico del COVID-19. Aquí otro paciente donde se visualiza múltiples líneas B coalescentes, pero también se visualiza, si ustedes pueden ver, el haz de luz acá grueso, como recién aparecía, eso, el haz de luz grueso, el light beam, separadas por líneas B. Acá se ve perfectamente bien, línea pleural regular y el haz de luz, el light beam grueso que sale desde arriba hasta abajo, típico del COVID-19. Hay diferentes patrones ultrasonográficos. Todos los signos de la ecografía pulmonar por COVID-19, incluyendo el haz de luz, se puede observar en una variedad de afecciones pulmonares diferentes. Sin embargo, lo que da la especificidad ultrasonográfica es la distribución del patrón bilateral y entorno epidemiológico actual. La distribución típica de la enfermedad es en parches bilaterales, múltiples
entonces áreas que se alternan de forma libre, combinadas con el haz de luz, da el diagnóstico de COVID de alta probabilidad a neumonía. Cualquier otra combinación de otros signos debe considerarse como probabilidad intermedia. Entonces, el primer caso de neumonía por COVID que tuvimos nosotros fue el 1 de abril de 2020, que tenía 48 horas de evolución, de fiebre, tos, sin disnea. Saturaba 92% aire ambiente, una frecuencia respiratoria levemente aumentada de 22, 140-70 dTA y frecuencia cardíaca de 95. Esta era la radiografía. La paciente tenía cierto grado de sobrepeso, donde por lo cual acá abajo se veía un poco de superposición del tejido mamario. Entonces no sabíamos bien si tenía o no tenía neumonía por COVID. Le hicimos la ecografía y vimos que tenía en las bases líneas B múltiples del lado izquierdo, también del lado derecho. Y aquí vemos entonces que se veía múltiples líneas B y aparte tenía consolidaciones subpleurales. Aquí se ve muy bien entonces la consolidación subpleural que vimos en este paciente. Se hizo la tomografía porque en ese momento todavía no teníamos los protocolos iniciales. Fíjense cómo tenía en ambas bases pequeñas opacidades de vidrio esmerilado, periféricas, aquí, aquí y aquí. Bien, otro estudio de He-Yang del 2020, donde se evaluaron 20 pacientes confirmados por COVID, 11 varones, la media de 44 años, y examinaron estas 12 zonas como les mostré recién. Fíjense qué es lo que encontraron, que el 75% de las imágenes estaban en las bases, después un 50% en las zonas medias y un 45% en las zonas superiores. Volpicelli dividió en 3 subgrupos, fenotipo 1, fenotipo 2 y fenotipo 3. El fenotipo 1 con síntomas respiratorios leves o moderados a severos, por lo cual él le hacía la ultrasonografía y si era patológica veía, bueno, si había líneas B separadas o coalescentes o consolidación subpleural, la probabilidad de tener neumonía por COVID es intermedia. Pero si se veía el artefacto brillante en forma de banda desde una línea pleural regular, es decir, el signo del haz de luz, el light beam, la probabilidad para la neumonía por COVID es alta. Y si la ultrasonografía era negativa, se descartaba neumonía por COVID. El fenotipo 2 no tiene síntomas respiratorios bajos el paciente, pero tiene sospecha de infección alta por COVID. Entonces, se puede hacer una ecografía, si da negativa, la probabilidad de neumonía es baja, y si es patológica, bueno, se veía si había líneas B separadas, coalescentes, consolidación subpleural o signos de haz de luz, la probabilidad de COVID es alta. Y después está el fenotipo 3, que son pacientes con enfermedades cardiopulmonares, principalmente EPOC, fibrosis pulmonar, cáncer, cor pulmonar o insuficiencia cardíaca. Estos pacientes directamente no se los ecografiaba e iban a tomografía computada sin contraste. Este es el algoritmo que propuso el Ministerio de Salud en el 2020, donde propone los pacientes que tienen o no tienen factores de riesgo o síntomas respiratorios significativos, realizar ecografía. ¿Sí? Si la ecografía es dudosa o normal, realizar una tomografía. Nosotros hicimos una modificación de este algoritmo, por lo cual toda la primera parte es exactamente igual, donde definimos si la ecografía está disponible, ¿sí? O sea, no solamente el equipo, sino también el médico avezado en hacer ecografía pulmonar. El paciente tiene un BMI menor de 35 y no tiene patología pulmonar crónica, entonces hacemos ecografía. Si la ecografía es negativa, descartamos neumonía, el paciente se va a la casa. Si la ecografía es dudosa, por ejemplo, de probabilidad intermedia, realizamos entonces tomografía y ahí definimos si tiene o no tiene neumonía. Si la ecografía es patológica y vemos un pulmón blanco
y con consolidación unilateral, probablemente neumonía por COVID es baja o intermedia. Y si es patológica, pero tenemos líneas B separadas, coalescentes o el signo del haz de luz, el light beam, en diferentes segmentos pulmonares, la probabilidad para COVID es alta. Por lo tanto, entonces ahí vamos a valorar la internación según la severidad. En el caso de que no tengamos ecografía o el paciente sea muy obeso con un BMI más de 35 o sea un paciente EPOC con fibrosis crónica, realizamos radiografía. Si la radiografía es patológica, definimos ya si es interna o no es interna, y si es negativa, ¿no?, o dudosa, definimos con tomografía computada. Bien, acá les muestro el LUZ Score, que es la escala de evaluación de severidad por ecografía. Como les decía, hay 12 segmentos pulmonares y cada segmento pulmonar lo podemos dividir en 3 puntos. 0 si es normal, 1 si hay líneas B separadas, 2 si hay líneas B coalescentes o también light beam, y 3 puntos si vemos consolidación con broncograma aéreo. De esta forma tenemos entonces 0, que es una ecografía normal, y 36, que es la peor neumonía, el máximo de severidad. Entonces, de esa forma vamos contando la cantidad de números que le corresponde a cada segmento, y ahí definimos el score de severidad de nuestro paciente. De esta forma, nosotros tenemos una planilla donde, bueno, completamos los datos del paciente. Acá está rápidamente resumido qué puntaje le damos a cada segmento y vamos anotando si acá hay un punto, acá hay 2 o acá hay 3 y vamos sumando. De tanto de un lado como del otro, como ahí entonces nos dice el LUZ Score, ¿sí? Y aparte definimos si la probabilidad para neumonía es alta, mediana o baja. Es decir, si solamente vemos una consolidación basal donde le representa 3 puntos y todo el resto es normal, entonces probablemente la neumonía a COVID va a ser baja, y esto significa que tiene sospecha de neumonía bacteriana. En cambio, si vemos diferentes light beam en múltiples segmentos, la probabilidad de neumonía por COVID va a ser alta. Bien, aquí tienen un resumen un poco de la afectación que tiene la neumonía por COVID. Se puede ser leve, moderada, una afectación ya severa como pulmón blanco, o la afectación muy severa cuando el COVID empieza a tener consolidaciones en diferentes segmentos pulmonares. Bueno, se los dejo para que repasen un poco todo esto. Y como conclusión tenemos que los patrones de ultrasonido pulmonar varían desde patrones intersticiales bilaterales leves a severos, con engrosamiento pleural y líneas B dispersas y luego juntas, como es el light beam. Pequeñas consolidaciones subpleurales son progresión de la enfermedad. La consolidación pulmonar asociada corresponde ya a enfermedad grave. Y los hallazgos pulmonares son más prominentes en las zonas basales posteriores del pulmón. La segunda conclusión es que frente a la radiografía de baja sensibilidad, la ultrasonografía tendría un rol más que importante en la sala de emergencias. La ecografía bedside evitaría el traslado innecesario del paciente, reduciendo el número de la exposición de profesionales de salud. El monitoreo de pacientes con neumonía para estratificar severidad y pronóstico en la sala de emergencias es de fundamental importancia, tanto para definir la internación general o también en terapia intensiva. El manejo de los pacientes en terapia intensiva con respecto a la ventilación mecánica y el destete puede ser útil para hacer el seguimiento del LUZ Score, por ejemplo, cada 48 horas. Bien, y como decía Danilo Buonsenso de Roma, Italia, dice que en nuestra opinión la ultrasonografía es esencial para el manejo de esta pandemia del COVID-19.
y lo que determina que no solamente el médico es el que debe evaluar al paciente, sino el médico debe ser el que realiza la examinación pulmonar. La auscultación silente en pacientes hipóxicos pero felices. Bueno, muchas gracias por su atención.